Buenos días, alumnos. Bueno, acá estamos en Lengua 2, parte 2, ¿sí? Así que, bien, vamos a hablar de la autobiografía, que es lo que estamos hablando, de la biografía, ¿sí? Y vamos a analizar algo. Bueno, primero vamos a hablar de la biografía que nos quedó pendiente de la clase pasada, ¿sí? Bien, tomemos el personaje de Manuel Belgrano, ¿sí? Bien. Seguramente han visto que se han escrito sobre Manuel Belgrano chiquicientos libros. Muchos, muchos, muchos. Algunos donde lo tienen a él como principal personaje y otros donde se habla en general de la historia argentina y todo. Entonces, libros que tienen el nombre de Manuel Belgrano en su contenido, ¿sí? Hay millones a lo mejor. Bien, ok. Ahora, ¿sabían que existe una autobiografía de Manuel Belgrano? Manuel Belgrano escribió una autobiografía en 1814 y forma parte de las memorias, ¿sí? Que ya venía, ¿sí? En distintos libros de una manera o de otra, ¿sí? Uno de los principales escritores fue José María Paz, ¿sí? Estamos hablando de la historia argentina de ese momento. O Bartolomé Mitre. Ustedes, si quieren profundizar, ¿sí? Van a encontrar muchas de estas cosas en estos libros. Manuel Belgrano escribía libros, ¿sí? Por ejemplo, tiene uno sobre la plataforma continental argentina, ¿sí? Sobre las tierras. Y acá lo que hace es una especie de compendio, ¿sí? Entonces trata de mostrar su forma de pensar a lo largo de toda su vida, ¿sí? Entonces, piensen que lo escribió en 1814, lo publicaron en 1857, pasaron muchos años. Sin embargo, Manuel Belgrano sigue siendo revisitado por la historia. Entonces fíjense la importancia de la autobiografía por un lado y por el otro lado fíjense la importancia de la biografía o de la historia biográfica de ciertas personas que constituyeron una parte importante de nuestro país. Como parte importante de nuestro país podemos hablar de biografías de un montón de gente. En este caso, Manuel Belgrano era un ideólogo de la independencia y de la patria, logrando con eso la independencia, ¿sí? Y logrando con eso un intento, por lo menos, de mejor vida para el argentino. ¿Qué es una biografía? Una biografía es un estudio histórico realizada por gente que se dedicó a estudiar particularmente a esta persona. Por ejemplo, ahora el término de fans está muy utilizado. Entonces podríamos, ¿sí?, escribir desde el fanatismo una biografía. Lo que pasa es que carecería de un valor histórico real. ¿Se entiende? Se perdería la objetividad. Tengo un amigo, por ejemplo, que escribió una biografía de Pepe Biondi, un cómico de los 60-70. ¿Sí? Hay otros amigos que escribieron un pasaje de la vida de Guy Williams, ¿sí?, El Zorro en la Argentina. Se acerca a una biografía, pero de ciertos fragmentos de su vida. Otro amigo escribió una biografía sobre Carlitos Balá, ¿sí? Yo tenía la intención de escribir también una biografía de una persona a la cual yo me siento muy identificada, ¿sí? No les voy a decir para que si vienen a clase me pregunten y se los digo. Bien, entonces, en la biografía hay mucho más investigación
Y hay una conceptualización de una persona que no es uno mismo. Mientras que cuando yo leo a Belgrano en su biografía, ¿sí? En su autobiografía o en su biografía, vamos a ver lo que él opinaba, ¿sí? O lo que él opinaba en cierto periodo de la historia con respecto a otros periodos de la historia. Después a lo mejor se arrepintió. Por ejemplo, una autobiografía muy conocida es la de Hitler, ¿sí? Ahí él habla de un montón de cosas, cómo llegó al poder, qué es lo que quería hacer, cuál era su objetivo, y muchas cosas del nazismo están ahí expresadas. Si hubiera leído adecuadamente en su momento, hubiéramos evitado muchas muertes. Bien, pero también puede ser, ¿sí? Que haya un libro que conceptualice cierto momento de mi vida. Y no sería una autobiografía, sino que sería una memoria específica sobre un tema. ¿Sí? Bien. A ver, ¿qué más podemos decir de todo esto? Bueno, el personaje de Belgrano obviamente da para estudiar mucho, ¿sí? Así que bueno, vamos a dejarlo por ahí. Después habla de Sueños de Libertad. Sueños de Libertad está basado en una biografía de uno de las personas que está retratada en la película. Pero cuando hay un director, ¿sí? Ese director busca, ¿sí? Recrear, ¿sí? La historia desde otro lugar, que es su visualización de la historia. Entonces, esa mirada va a ser bastante distinta. Se me ocurre, ¿sí? La Caída. ¿Sí? Que es un director que, entre comillas, pone la cámara en las últimas horas del búnker nazi antes de que Hitler se suicide. ¿Hitler realmente se suicidó? Bueno, una de las preguntas que podría tener la película, ¿sí? Bien, entonces en ese momento el director juega a no estar ahí, pero el director va a estar siempre ahí, ¿sí? ¿Por qué va a estar siempre el director ahí? Porque el director es parte de esa historia, decide dónde coloca las cámaras, decide qué es lo que quiere mostrar. Y por más que haya una síntesis de los hechos, esa síntesis va a ser decidida por alguien, que puede ser el autor de la obra o puede ser el director. Si vemos una película, casi siempre o siempre podemos decir que es el director. ¿Bien? Perfecto. Bien, ¿qué más podemos decir de todo esto? Bien, entonces tenemos que diferenciar la biografía de la autobiografía. La biografía la escribe un historiador, un fans, una persona que se dedicó a estudiar minuciosamente esa vida. Por ejemplo, hay varias biografías sobre Walt Disney. Ahora, no hay una autobiografía de Walt Disney. Hay una biografía escrita por su sobrina, creo. Bueno, va a estar, ¿sí? Con ciertas visiones, ¿sí? Que tiene que ver con lo que piensa la familia. Hay una historia oficial de Disney, ¿sí? Entonces esa historia oficial va a estar también en base a las cosas que quieren contar. Pero obviamente también va a haber una historia no oficial. La historia oficial no va a poder ser nunca una autobiografía si no la escribió él. Más allá de que a lo mejor en esa autobiografía él sería más crítico. Podría ser que sí, podría ser que no, no importa. Pero sería más crítico. En este caso, ¿sí? En la biografía autorizada o la biografía oficial, ¿sí? En la que crean herederos, crean gente cercana a él que
permite que se diga estas cosas. Lo vemos ahora continuamente en las series. No sé quién mira series, pero por ejemplo ahora está de moda la serie de Menem, que tuvo a su hija como coautora de los libros. Sin embargo, ahora se siente que no le hicieron caso. Bueno, sí, ya sabemos esas historias. Pero bueno, supongamos que le hubieran hecho caso. ¿Sí? Tampoco es una autobiografía. Se asemeja a lo que yo les conté en el módulo 1 de la historia de Ars Spiegelman. Pero en este caso, ¿sí? Ella está muy contrariada y está muy enojada. De la misma manera, muchos de la familia y muchos de los amigos o políticos que fueron parte con él, ¿no? Más allá de amigos o no amigos, quién sabe. ¿Se entiende? Bien. Entonces, generalmente las biografías están tomadas desde algún punto de la realidad. Por ejemplo, el Chavo. El Chavo toma, ¿sí? Los escritos de uno de sus hijos. Pero uno de sus hijos está enojado con la mujer de los últimos años de El Chavo, que era doña Florinda. ¿Se entiende? Bueno, todo esto ustedes tienen que verlo. ¿Quién lo escribe? ¿Desde dónde lo escribe? ¿Por qué lo escribe? No voy a hacer una biografía de Tevez. ¿Desde dónde? Desde la visión de un fanático. Ah, bueno, es distinto que si yo la hago desde la visión de Riquelme, es distinto que si yo la hago desde la visión de el mismo Tevez, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Bueno, entonces ahí yo tengo que pensar, ¿sí? Lo mismo que pasó con Maradona, ¿sí? Se dicen un montón de cosas de él. ¿Qué diría él? Y bueno, mucho no importa. ¿Cómo no importa? Si es la voz verdadera de él, tendría que importar. Bueno, la realidad hace que haya uno y otro que están contradiciendo las historias y siguen sucediendo libros que venden a raíz de eso. Bueno, ¿qué más se puede decir? La verdad que no se me ocurre mucho más para decirles. Sí que diferencian la biografía de la autobiografía, que les quede bastante claro, que les quede claro la intención de cada uno de los hablantes o escritores, ¿sí? Que bueno, repasen y que lean, ¿sí? Que lean mucho. Y bueno, con esta idea de la lectura que ustedes pueden hacer, nos acercamos a una película, Sueños de Libertad. Sueños de Libertad está basada en un libro. Yo se los comenté esto ya en este mismo video. Está basada en un libro de una historia real de la persona esta que firma el libro. Pero la intención del autor, del director, no fue hacer una autobiografía, sino que fue contar la historia de lo que tuvieron que atravesar. Una película interesantísima que es obligatorio que vean, ya sea obligatorio por el libro o obligatorio moral, porque les va a dar un montón de enseñanzas, ¿sí? Y una identificación con muchas cosas, ¿sí? Que les va a servir mucho. ¿Estamos? Bien, Sueño de Libertad es una película norteamericana, creo que ganó algún Oscar. Creo que tiene una temática muy fuerte y es una temática de guerra. ¿Qué pasa cuando comienzan las guerras? ¿Sí? Bueno, y desde ahí escribe. Entonces, el autor queda un poquito relegado, ¿sí? Para que la acción estridente, fuerte, dura, ¿sí? Ocupe el lugar de centro. ¿Sí? Entonces ya no hablo más de mis miedos. Los miedos los puedo llegar a ver o no si el director de la película decide mostrarlos. Pero no hablo más de mis miedos, sino que hablo del trabajo conjunto que hicieron todos los integrantes de ese pelotón. ¿Se entiende? De ese grupo armado. Bien. Creo que más o menos ya estamos con esto.
repasen, lean, ¿sí? Y nos encontramos en lengua 3, en lengua 2, 3.